Muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos de que es un momento de aportar y de compartir conocimientos y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es José Campillo, soy coordinador de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y en el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista, el doctor Arnaldo Solano Ruiz, quien desarrollará el webinar Análisis Financiero de lo Contable a lo Financiero. Como podrán ver, mis datos están en este momento en la pantalla. Simplemente personas que quieran estar interesados en la especialización en finanzas, particularmente en la ciudad de Santa Marta, pues me van a poder contactar. Tienen mis datos, brindarles la información de que las inscripciones están abiertas hasta no el 4, hasta el 8 de agosto en Santa Marta, actualizado. Escúchenme que dice 4, es 8 de agosto. Y por el hecho de participar hoy en este webinar, la inscripción va a ser totalmente gratuita. ¿De qué trata el webinar? El mundo empresarial requiere de ejecutivos con buena formación financiera. Para ello es necesario un dominio de los insumos básicos. Uno de ellos es el sistema de información contable, tan mencionado en esta última década por la implementación de las normas internacionales de contabilidad en Colombia. Ahora la pregunta es, ¿deseas analizar la situación financiera de una organización? Parte de la respuesta es, lo contable debes conocer y dominar. Entonces, antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar de manera formal a nuestro conferencista, profesor Arnaldo Solano, quien está radicado en la ciudad de Bucaramanga, una formación académica interesante. Él es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Oberta Cataluña de España, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Finanzas del Tecnológico de Monterrey, especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT, especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa de la Autónoma de Bucaramanga, ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander UIS, contador público de la Universidad de Bucaramanga y además dentro de su experiencia profesional ha ocupado diferentes cargos a nivel directivos de áreas financieras de diferentes empresas en Colombia. Actualmente es consultor financiero empresarial y docente catedrático. Aspectos simplemente para tener en cuenta, el webinar tendrá una duración aproximadamente de unos 50 minutos. En donde al final vamos a abrir un espacio para resolver inquietudes. Ustedes como participantes tienen un panel en el cual ustedes pueden escribir sus preguntas. Yo las voy a ir recopilando y en el momento de las preguntas vamos a leerlas y el doctor Arnaldo les va a dar respuesta. Así que en este momento doy cabida a nuestro invitado, nuestro conferencista, el doctor Arnaldo. Gustavo, te pido por favor te permitas ingresar ya la información al doctor Arnaldo. Feliz tarde, gracias por aceptar la invitación, Arnaldo, y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo desde la ciudad de Bucaramanga. Espero volver nuevamente a Santa Marta después de que pasemos todo este enorme lío en que estamos. Poder ir nuevamente a Santa Marta, estar en nuestra linda sede Uninorte ahí frente a la catedral y poder gozar de esos jugos que venden ahí en la esquina, que para mí son sencillamente espectaculares. Espero volver a Santa Marta pronto, que mi Dios nos dé esa posibilidad. Bueno amigos, un cordial saludo para todos. Vamos a hablar de análisis financiero, de lo contable a lo financiero. A ver, como introducción quiero contarles lo siguiente. Un experto en finanzas, a cualquier nivel académico, llámese especialización, maestría, doctorado, tiene que dominar necesariamente los insumos de las finanzas. Y las finanzas tienen varios insumos, que son momentos de entrada, lo contable, costos, matemática financiera, lo económico, la formación económica que debemos tener nosotros. Y un insumo muy importante que curiosamente tal vez de las pocas o única universidad en Colombia que lo tiene como insumo es la Universidad del Norte, y es lo tributario. Y me parece encantador porque los aspectos tributarios tienen muchísima incidencia en Colombia y en las finanzas. Y la Universidad del Norte lo tiene dentro del plan de estudio, cosa que me agrada.
Esos insumos que acabo de citar, lo contable, lo económico, matemáticas financieras, lo tributario, son en todo plan de estudios de las primeras materias que uno siempre cursa. Por eso, si usted mira el plan de estudios que ofrece la Universidad del Norte, siempre son las materias de entrada, porque son insumos. Después viene procesamiento de la información y al final vienen salidas, productos de salida, valoración de empresa, evaluación financiera de proyectos, que ya son salidas, ya son productos del trabajo que usted realiza financieramente. Bueno, entonces hoy los invito a que hablemos de uno de esos insumos, no el más importante, porque todos son importantes. Uno de esos insumos es lo contable. Y quiero aclarar que independientemente de la profesión que tenga un experto en finanzas, contador, administrador, economista, ingeniero, etcétera, es necesario dominar el sistema contable. Lejos de tener que ser contador público para uno dominar lo contable, lejos. Y lo digo con conocimiento de causa. Los expertos en finanzas debemos manejar temas contables, porque es un insumo que se utiliza en análisis financiero, usted lo utiliza en valoración de empresa, usted lo utiliza en evaluación financiera de proyectos, usted lo utiliza en muchas áreas o tópicos de las finanzas. Bueno, y como decía José en la introducción, ya ustedes saben que hace 11 años, mediante la ley 1314 de julio 9, de hace 13 años, llegó para quedarse en Colombia la norma internacional de contabilidad. Llegó para quedarse, ¿cierto? Ya no se va a ir. Entonces, ese año 2009 fue muy importante para Colombia, porque dejamos de llevar un sistema contable eminentemente chipcha, como lo llamo yo, y pasamos a manejar el entorno internacional, que más de 190 países en el mundo lo usan. Eso facilitó muchas cosas en el mundo de las finanzas, porque usted lo que antes hacíamos era tratar de aplicar conceptos nacidos en el entorno internacional con un sistema contable internacional y aplicarlo a nuestro sistema contable que era diferente. Entonces, calcular una EBITDA por cualquier ejemplo, ¿de acuerdo? Uno aplicaba la fórmula, pero el resultado que daba en Colombia es muy diferente al resultado que daba en países que ya estaban aplicando norma internacional, porque sencillamente la presentación de los estados financieros y concretamente del estado de resultados es diferente. Entonces, y así con muchos otros temas de las finanzas. Entonces, las normas internacionales de contabilidad llegaron para facilitar nuestro trabajo. Esta noche quiero hablarles de algunos aspectos que están dentro de los estados financieros y que son conceptos eminentemente de finanzas. O sea, conceptos que nacen de la contabilidad, pero se maduran en la parte financiera de las empresas. Entonces, señores, los voy a invitar a que miremos el primer estado financiero. Vamos a mirar algunos aspectos del balance general, otros aspectos del estado de resultado integral, otros aspectos del estado de flujo de efectivo, que son 3 estados financieros básicos muy importantes. Y al final nos vamos a mirar algunas cositas de análisis financiero y cómo esos conceptos facilitan que usted pueda hacer un buen análisis financiero, porque dominas el área contable, porque domina temas contables. Entonces, señores, vamos a mostrar. Vamos a tomar la pantalla. Y me dirán si ahí están observando el material. ¿Sí lo están observando? Amigos, ¿están observando el material? ¿Alguien que me responda? Profe, ahí se ve la pantalla de su equipo y ya puede abrir el documento. Ahí está el documento abierto. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el documento? Gustavo, ¿sí observan el documento todos? No, profe, aún no se ve. Ya le asigno nuevamente para que vuelva a presentar la pantalla un momento. A ver, de una vez, para que aparezca la pantalla. Bueno, ahí están viendo. Listo, profe, exacto. Listo, ya se ve. Ya se ve, muy bien, muy bien. Bueno, amigos, entonces aquí tenemos algunas cuestiones del balance general. Gustavo, ¿se está viendo bien la pantalla para todos los asistentes? Listo, ahí se visualiza bien. Las personas si tienen dudas o algo pueden escribir por la sección de preguntas y yo voy a estar revisando para ayudar. Gracias, muy amable. Bueno, hablemos unos minutos del balance general. A ver, hablemos lo financiero que está entre un balance general. A ver, todos sabemos que este es un estado financiero obligatorio por norma internacional de contabilidad, obligatorio para los 3 grupos
creados en Colombia para la aplicación de las NIC. Grupo 1, grandes empresas. Grupo 2, para las pymes. Y grupo 3, las microempresas. Todos los 3 grupos tienen la obligatoriedad de presentar ese estado, balance general o también llamado estado de situación financiera. Estado financiero que nos muestra los activos, bienes o derechos de la compañía, que nos muestra todos los pasivos, deudas con terceros, que nos muestra el patrimonio, o sea, los aportes de los socios. Balance general que tiene esta clasificación, como ustedes la ven acá, estamos clasificándolo en activo corriente y activo no corriente. Recuerden que activo corriente son activos de corto plazo, ¿cierto? O sea, activos que yo voy a convertir en efectivo a más tardar en el año inmediatamente siguiente. Y en cambio, ¿qué es el pasivo corriente? Pues lo mismo, ¿cierto? Deudas u obligaciones que tengo que pagar en el año inmediatamente siguiente. Eso quiere decir que ambos son de corto plazo. Esto es efectivo que va a entrar a la caja en el año siguiente, efectivo que va a salir de la caja el año siguiente. Por eso estos dos grupos se pueden relacionar y de ahí salen muchos indicadores de liquidez, lo que es la razón corriente, la prueba ácida, capital de trabajo, etcétera, etcétera. Balance clasificado en corriente, corto plazo, no corriente largo, ¿sí? Ahí está. Y el pasivo también clasificado en pasivo corriente, corto plazo o pasivo no corriente largo. Y el patrimonio. O sea que ya de por sí la clasificación nos induce a indicadores, porque los indicadores de liquidez están saliendo de acá, de este corto plazo. Y entre pasivo y activo salen otros indicadores de endeudamiento y de solvencia y otras cosas que voy a ver más adelante. A nivel de activos, ¿qué es importante? Entender que activos son bienes, pero también son derechos. Y entender que son bienes es muy fácil, porque el efectivo, los inventarios y la propiedad planta de equipo son bienes, eso lo entiende cualquiera. Lo importante es entender que los activos son derechos, ¿cierto? Por eso, un leasing con opción de compra, un leasing financiero, se contabiliza como un activo, porque yo tengo el derecho de uso del equipo, ¿sí? Una mercancía que yo recibo en consignación, recuerden que antes se llevaban cuentas de orden, eso ahora no existe en NIC. La mercancía recibida en consignación es un activo de la compañía que la recibe, porque yo tengo el derecho de recibirla, usarla, venderla o no venderla o devolverla. Un comodato que yo recibo, un lote, un terreno que recibo en comodato, eso es un activo, porque yo tengo el derecho de uso respaldado con un documento de ley. Entonces, en activos es muy importante el concepto de derechos, no solamente el de bienes, que es tan fácil. En el caso de activos, el concepto equivalente de efectivo, que antes no lo manejamos en Colombia, lo manejábamos con otro nombre, recuerda, lo manejábamos como inversiones temporales, ¿cierto? Y el efectivo y los equivalentes de efectivo, ambos están como cuentas de balance. Los equivalentes de efectivo son aquellas cuentas que no son efectivo, pero muy fácilmente se pueden convertir en ello, en cuestión de segundos, como cuentas fiduciarias, como CDTs a 3 meses, por ejemplo. Los seguros pagados por anticipado. Este es un concepto contable que es muy importante en finanzas, porque recuerden que cuando uno paga por anticipado un seguro, uno lo amortiza. O sea, si compré unos seguros que valen 120 millones de pesos al año, entonces, como el derecho dura un año, pues yo divido por 12 y cada mes voy amortizando 10 millones a gastos. 10 millones el mes 1, 10 millones el mes 2. Y eso que es amortizar, eso que se llama amortizar, porque es importante en finanzas, porque observen que este gasto no implica salida de efectivo. Usted compró los seguros y en el momento en que los compró, pagó los 120, los sacó de caja y los pagó. ¿Sí? Pero, posteriormente, a medida que los va amortizando, usted no mueve caja. O sea que esto es un gasto que me reduce la utilidad en los 12 meses siguientes, pero en los 12 meses siguientes no me reduce la caja. Ya la redujo en su momento inicial. Y vamos a ver más adelante que estos conceptos, al tenerlos claros, es que yo puedo entender, por ejemplo, el famoso EBITDA, que el EBITDA se fundamenta en eso. Y si va a propiedad, planta y equipo, ¿sí? Aquí, para hablar de propiedad, planta y equipo, usted compra un equipo, pues pasa lo mismo, usted lo deprecia. Entonces, compró una máquina que vale 500 millones, se le establece una vida útil, por ejemplo, de 10 años, entonces cada año va a depreciar 50 millones. Y esos 50 se van para gastos. Y ese gasto tampoco movió efectivo. Movió efectivo cuando compré el equipo, pero luego durante 10 años duro depreciando, o durante la vida útil que se defina, vivo depreciando, es decir, registrando un gasto que no me va a mover la caja. Ese es otro concepto importante para
con el evita y muchos otros temas en las finanzas. La ecuación contable que todos conocemos, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Eso en términos financieros, ¿qué es? El activo es la variable inversión. El pasivo del patrimonio es la variable financiación. Concluya, ¿qué significa la ecuación contable? Que toda la inversión que una empresa tiene la ha financiado o con recursos de terceros, pasivos, o con recursos propios, patrimonio. O sea que la ecuación contable es un concepto financiero. La inversión es igual a la financiación. Toda la inversión, aquí dice, toda la inversión o activos que una empresa posee los ha adquirido o financiados con terceros pasivos o financiados con recursos propios. Y cosas tan sencillas como estas, pues hace que uno entienda los indicadores. Vea, 600 dividido 1000 es un indicador. Se llama endeudamiento total. Cuando usted divide 600 entre 1000, vea, 600 entre 1000, pasivo entre activo, eso da 60%. ¿Y qué significa? Pues que el 60% de mis activos lo estoy financiando con recursos de terceros. En otras palabras, el 40% lo financio con recursos propios. Y ese concepto, un indicador tan sencillo como estos, pues a usted nunca se le puede olvidar si tiene clara la parte contable. No necesita ni aprendérselo de memoria. Los pasivos, por ejemplo, todos los pasivos de una empresa, esto es importante en el análisis financiero, todos los pasivos son, y mírenlo en las empresas donde ustedes trabajan para que vean, todos los pasivos son de 4 grupos, o son financieros, o son comerciales, o son fiscales, o son laborales. Todos los pasivos de una empresa se pueden agrupar en estos 4 grupos. Es decir, las empresas se pueden financiar a nivel de terceros con bancos, proveedores, impuestos y empleados. Dicho en otras palabras, con pasivo financiero, sobre giros, obligaciones, con pasivo comercial, proveedores, honorarios por pagar, con pasivo fiscal, todos los impuestos, y con pasivo laboral, por ejemplo, las cesantías. Usted a hoy, ya han pasado 6 meses del año, casi 7, y usted no ha pagado cesantías. Ya nació la obligación. Tan nació la obligación que usted ya lo tiene registrado como un gasto y un pasivo, pero usted no lo ha pagado. Recuerde que lo paga antes del 15 de febrero del año entrante. O sea, usted se está financiando con esas obligaciones laborales que no tiene la obligatoriedad de pagar hoy. El patrimonio. Bueno, el patrimonio, capital de socios, reservas. Importante el tema de reservas. Esto es un tema muy de las finanzas. Este es un tema que nace en el Código de Comercio, se lleva a la contabilidad, pero eminentemente es finanzas, porque las reservas son sacrificio de utilidades, aprobada por los socios para capitalizar la empresa. Es decir, en palabras más sencillas, las reservas son capital de trabajo. Y por eso uno como financista está interesado en que cuando se va a hacer una asamblea, los socios creen reservas, porque eso es capital de trabajo. Capital de trabajo. Eso es capital de trabajo y por eso nos interesa mucho ese capital de trabajo. Bueno, inversiones en asociadas, otro tema. Recuerden que antes se llamaban inversiones permanentes. Ahora cambió de nombre, pero es cuando yo tengo acciones o aportes de otras compañías, es decir, hago inversiones en otras empresas. Y según el porcentaje de aportes, el nombre, ¿no?, que recibe la cuenta. Si poseo hasta el 20, eso se llama una cuenta que se llama instrumentos financieros. Si yo tengo entre el 20 y el 50%, esto se llama una cuenta que se llama inversiones en asociadas, que es esta propiamente. Y si tengo más del 50%, recuerden que ya no se usa una cuenta. Ya no es una cuenta contable, tengo que consolidar estados financieros. Consolidar estados financieros. Y finalmente, propiedades de inversión. Mire, aquí hay un caso bonito. Esa cuenta antes no existía en Colombia, se llevaba a otros activos. Es cuando usted, por ejemplo, tiene un lote que lo compró para una futura ampliación, pero no lo está usando hoy en el objeto social, se lo entrega a alguien, se lo arrienda a alguien para que pongan ahí un parqueadero. Entonces, aquí tengo un ejemplo sencillo. Usted tiene 3 lotes. Un lote es donde tiene ubicada la compañía, donde está ubicada la empresa. Ese lote es propiedad planta de equipo. Otro lote lo tiene para la venta. Hace 1 o 2 meses lo está vendiendo. Eso se llama inventarios. O si no le gusta la cuenta de inventarios, lote para la venta en el activo corriente. Y ese lote que usted compró y que lo mantiene hoy arrendado para que ahí coloquen alguna cosa, un parqueadero, ese es el tema que estamos viendo, propiedades de inversión. Bueno, amigos, eso son algunas cosas, algunos temas de los tantos que hay en un balance que tienen incidencia en finanzas. O sea, son temas que nacen de la contabilidad, pero inciden muchísimo en la parte financiera. Permítanme ahora mostrarles otro. A ver, otro estado. Miremos el estado de resultados integral. Miremos el estado de resultados integral. A ver, estado de resultados integral.
recuerden que antes en Colombia solamente se llamaba estado de resultados. Y ustedes deben tener claro el porqué de la palabrita integral. Recuerden, esto no es un tema solo de contadores. El financista debe saberlo. Porque este término integral es eminentemente financiero. El que conoce este tema sabe que esta palabrita es por un tema de finanzas. Tema que antes de las NIC yo lo mencionaba en mis aulas de clase como un concepto que los expertos en finanzas debemos manejar. Ahora ese concepto está involucrado, inmerso dentro de la contabilidad en el estado de resultados. Bueno, sabemos que el estado de resultados también es un estado financiero básico y obligatorio, que nos mide utilidades o pérdidas y que la gente popularmente llama estado de pérdidas y ganancias. Modelo que lo tenemos acá, unos ingresos ordinarios. Ingresos ordinarios, ahora hablamos de ellos, de 900, 800 de venta, intereses, arriendos, dividendos, para un total de 900, quito el costo de venta, llego a una utilidad bruta, quito los gastos operacionales de administración y ventas y llego a una utilidad operacional. A esa utilidad operacional le sumo otros ingresos, le quito otros gastos y llego a una famosa UAII, utilidad antes de quitar intereses e impuestos. Quito los intereses, que son los gastos financieros, y llego a UAI, utilidad antes de impuesto. Quito el impuesto de renta, llego a la utilidad neta. Y antes el PIG en Colombia terminaba acá. Aquí terminaba ese estado. Ahí terminaba. Ahora observen que está el ORI. Este ORI, otro resultado integral. Este concepto es el que motiva el nombre de estado de resultados integral, porque hay otro resultado integral. Ya se lo voy a comentar. Bueno, entonces miremos en detalle todas estas cositas. A ver, lo primero, los ingresos ordinarios y no ordinarios. Recuerden que antes en Colombia durante muchas décadas se manejó el concepto de operacional y no operacional. Ese concepto está en la historia, ya no es presente. Entiéndase por ingresos ordinarios todos aquellos ingresos que son permanentes, repetitivos, frecuentes dentro del desarrollo del objeto social y que tienen que ser definidos por la junta directiva como una política contable. En el caso de este ejemplo sencillo que tengo acá, es el caso de las universidades en Colombia. Muchas universidades han definido esto como ingresos ordinarios. Venden, venta de servicios educativos, intereses porque cobran las matrículas por anticipado y eso genera intereses mientras que llega el semestre siguiente. Tienen arriendos, ¿sí? Se arriendan instalaciones para bancos, para parqueaderos, ¿sí? Y muchas ganan dividendos porque tienen inversiones en otras empresas. Entonces, por ejemplo, la estructura de ingresos ordinarios de la universidad donde yo laboro. Y hay muchas universidades en Colombia. En cambio, estos otros ingresos, estos que dicen aquí, otros, mira aquí, otros ingresos, otros, utilidad en venta de activos fijos, estos otros son los que son no ordinarios. ¿Qué es ingreso no ordinario? El que no es repetitivo, el que no es frecuente, el que es muy ocasional. Y eso es lo que dice acá. Ordinarios son los que son permanentes, repetitivos, frecuentes. No ordinarios, o también llamados ganancia, lo llama incluso la norma internacional, término que utilizamos muy poco en Colombia. Estos son los que no son permanentes, no son repetitivos, son ocasionales. Conclusión, ingresos ordinarios y no ordinarios. Señores, los que conocen algo de esto, no me dejarán mentir en lo siguiente. Antes, en Colombia, estos 100 millones de pesos, estos 100, no iban arriba en el encabezado, estos 100 iban en otros ingresos. Porque esto se consideraba que era, recuerden que antes, hoy ordinario y no ordinario, antes era operacional y no operacional. Entonces se consideraban que eran no operacionales. O sea que aquí la utilidad operacional, en vez de darme 180, antes en Colombia daba 100, perdón, daba 180 menos 100, daba 80. Y con ese 80 es que usted calculaba el EBITDA. Porque para calcular el EBITDA, este es el dato clave. Entonces, claro, los resultados a los que llegábamos en Colombia no eran los mismos resultados de otras empresas fuera de Colombia que aplicaban NIC, porque yo tenía una forma diferente de presentar mi estado de resultados. Ojo con eso, estas clasificaciones cambiaron, no las fórmulas, ni la forma de cálculo, los resultados. Algo muy importante también que siempre hemos aplicado muy claramente en Colombia, diferenciar que una cosa es costo y diferenciar que una cosa es gasto. Eso lo tenemos muy claro en Colombia, ¿cierto? Costo es todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con la planta de producción o con la prestación del servicio, ¿cierto? Y por eso entonces se habla de materiales directos, mano de obra directa, así, todo lo que es costos. En cambio, los gastos es todo lo que usted requiere como erogaciones para poder administrar y vender los productos. Y por eso se habla de gastos de administración y gastos de ventas.
Aquí no hubo cambio. Ese es el mismo concepto que siempre hemos manejado en Colombia. Bueno, el concepto de otros gastos. Ese otros es lo mismo que otros ingresos. Otros ingresos son no ordinarios, otros gastos son no ordinarios. O sea, estos son gastos que no son frecuentes, no son repetitivos, sí, que son muy ocasionales. Y miren el ejemplo que coloqué aquí, que es un típico ejemplo de gastos que no pueden ser permanentes ni repetitivos. Tener una pérdida de la venta de un activo fijo, eso es muy poco repetitivo. Y que a mí me multen ambientalmente. Se supone que una multa ambiental es una multa ocasional, que no es de siempre. Sería el colmo que la multa fuera ordinaria. O sea, que yo estuviera acostumbrado a que siempre me multan. Bueno, después de eso vienen los gastos financieros. Los gastos financieros van aparte, no forman parte de los gastos operacionales. Una cosa son gastos operacionales, otra cosa son gastos financieros. Y por eso van en un renglón aparte. Y al ir en un renglón aparte, sale otro indicador. Mire, aquí, te lo voy a mostrar aquí. Mire, usted, antes de quitar los gastos financieros, se iba ganando 190. Eso es lo que usted se ganó entre lo ordinario y lo no ordinario. Y de esos 190 le cede al banco 25, porque el banco lo ayuda a financiar. Diferente que yo me gane 190 y ceda 25 a que me gane 190 y ceda 180, ¿cierto? Si me gano 190 y cedo 180, estoy trabajando para el banco. Es una empresa muy mal financiada. ¿Sí? Está mal apalancada. Aquí no, aquí de 190 que gano cedo 25 al banco. Y eso es un indicador que ustedes tal vez lo conocen, que es muy usado en licitaciones. Se llama cobertura de intereses. Este es un indicador que se usa mucho en licitaciones. La cobertura de intereses es ese gasto financiero sobre la UAI, o sea, 25 sobre 90, eso da 13. ¿Qué quiere decir? Que el 13% de la utilidad que la empresa genera, ¿sí?, se la está cediendo al banco, producto de la financiación que obtenemos de él. Luego viene el impuesto de renta. Bueno, de esto ustedes tienen una materia donde hablan de renta, IVA, retenfuente, bueno, todos los impuestos, 4 por 1000, los impuestos más importantes, los que más inciden en el mundo financiero. Bueno, entonces sabemos que las últimas reformas tributarias establecieron para el año pasado una tarifa de 33, para este año estamos en 32, luego 31 y luego a partir del año 22 y siguiente se estabilizan 30, al menos por lo que está hoy vigente. Ya han escuchado que hay rumores de que de pronto se viene una reforma tributaria, una ley puede reformar otra ley, pero por a hoy donde estamos, esto es lo que está vigente. Bueno, y el famoso concepto, el famosísimo concepto del ORI. El famoso concepto del ORI. A ver, el ORI. ¿Qué es el ORI? Ojo, mis amigos, son ingresos o gastos que provienen de efectos macroeconómicos y que no han sido realizados o convertidos en efectivo y que por lo tanto no se pueden repartir como dividendos. Su efecto es un aumento o una disminución del patrimonio. Otra vez, son ingresos o gastos que provienen de efectos macroeconómicos que no han sido realizados o convertidos en efectivo y que por lo tanto no se pueden repartir como dividendos. De aquí les voy a dar unos ejemplos claros. Mire, unos ejemplos claros. Mire, en los dos primeros, bueno, estos ejemplos lo cita incluso la misma norma internacional como ejemplos. Utilidad o pérdida por negocios o inversiones realizadas en el exterior. Ese es un ejemplo claro. Dice, compro una acción en una empresa en Miami por $1. En ese momento el dólar está a 3.200 pesos. Meses después, al cierre contable, ya la tasa representativa está a 3.600. O sea que en teoría me he ganado 400 por cambio, ¿cierto? Esos 400 es típico ORI. Usted no los puede repartir como dividendos. Téngalo en cuenta dentro del PIG como una utilidad más, pero esa utilidad se va para el patrimonio. Entonces, lo registro como un ingreso en el estado de resultado integral, ¿cierto? Pero no lo puedo repartir como dividendos. No lo puedo. Si años después la vendo, ahora sí vendo esa acción, pues como compré en 3.200 plata que salió de caja y vendo en 4.500 plata que entra a caja, ahora sí, estos 1.300, esos sí son un ingreso que lo puedo repartir como dividendos y es más, en ese momento será gravable y tengo que pagar impuestos sobre ello. Ese es un ejemplo típico de ORI. Yo no puedo repartir una utilidad en cambio de una inversión en el exterior. Otro, una utilidad o pérdida por una cobertura, ¿sí? Mire el ejemplo que está aquí. Yo soy una empresa dedicada al café. Mi objeto social es, tengo que tener café para poder desarrollar mi objeto social. No puedo quedarme sin café, porque eso afectaría mi negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurro a contratos de futuros. Futuros, recuerdan los contratos de futuros, ¿no? Estos contratos le garantizan el suministro y el precio. Y entonces acuerdo con un agricultor que dentro de 6 meses le voy a comprar a ese agricultor
la cosecha que él tiene. Y hoy nos ponemos de acuerdo en el precio, eso se llama precio spot. Hoy nos ponemos de acuerdo que le va a comprar a 100 pesos cada carga de café. Así que así no, lo acordamos, ¿cierto? Le va a comprar cada carga de café a 100 pesos. Faltando 5 meses para que venza el contrato, ese commodity en el mercado está a 105. ¿Sí? ¿Qué me ha pasado? Pues que he tenido una utilidad, me he ganado 5, porque en vez de comprar a 105, ya pacté pagar 100. Esos 5 no se pueden repartir como dividendos, son un ORI. Faltando 4 meses, el precio en el commodity ahora está a 97. En ese momento yo he tenido una pérdida, porque tengo que pagar a 100, pudiendo haber pagado solamente 97. Pero yo hice un contrato, ya me comprometí a pagar a 100. Esos 3 es ORI. No puede afectar los dividendos, ni para arriba ni para abajo, es patrimonio. En cambio, cuando se vence el contrato, ¿sí? En ese momento sí, esa utilidad o esa pérdida la realizo como un ingreso, que ya será ordinario en este caso, porque siempre hacen normalmente una empresa de cada café siempre hace este tipo de contratos, entonces esas pérdidas o esos ingresos se vuelven ordinarios y en ese momento pasa a ser gravado o deducible fiscalmente. Y otra que ustedes conocen, las valorizaciones. Cuando yo tengo una valorización, ¿sí? Tengo un valor en libros de 600, pero el perito dice que el valor razonable son 700, esa valorización de 100 es un ORI. Eso no se puede llevar como un mayor valor de la utilidad a repartir. Entonces, señores, esa es la importancia de este concepto. Cuando estamos hablando del estado de resultados, este concepto, que después de la utilidad neta viene el famoso ORI, otro resultado integral. Y eso es lo que me hace llegar a una utilidad integral de 112.5. Bueno, pregunto a todos mis amigos. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que vayamos bien hasta ahí, ¿de acuerdo? Espero que vayamos bien. Bueno, ok. Sigamos. Hablemos ahora de otro estado, el estado de flujo de efectivo. A ver. No sé si Gustavo está ahí. ¿Se ve bien la pantalla, Gustavo? ¿Gustavo? Sí, profesor. Ahí se alcanza a ver el... Muchas gracias, Gustavo. Entonces sí estamos viendo bien. Bueno, amigos, a ver, yo siempre utilizo en mis clases cuando veo estos temas, utilizo una expresión. Y es que los financistas queremos, ojo, queremos el balance y el PIG, lo queremos, pero amamos el estado de flujo de efectivo. Y amar es mucho más que querer. Y amigos que me están oyendo, que han tenido ya alguna experiencia en el mundo de los negocios, no me dejan mentir tampoco. Y es que la caja es el rey del universo. Yo nada saco con tener utilidades si toda esa utilidad la tengo en cartera y mi cliente nunca me paga. Aquellos que trabajan en el sector salud o conocen el sector salud saben que ese es uno de los tantos problemas del sector salud. El promedio de cartera del sector salud pasó hace rato los 10 meses. 10 meses y medio aproximadamente, estamos hoy. Es decir, que un paciente que yo atienda hoy y que me marca PIG hoy, me marca ventas y seguramente utilidad hoy, si me va bien me lo están pagando en abril, mayo, el año entrante, si no es que por el camino me glosan la cuenta o se quiebra la EPS y no me paga. Entonces, pero bajo normalidad, usted facturando hoy y recaudando los 8, 9 o 10 meses, eso hace muy difícil el mundo empresarial, porque usted me está mostrando en el PIG de utilidades y no tiene plata para pagar nómina. Y ese es el problema de muchas instituciones de salud, sobre todo IPS hoy en día. Entonces, el estado de flujo de efectivo requiere un tratamiento aparte, requiere un comentario aparte, requiere una dedicación especial. Y los financistas, no estoy hablando de contadores, los financistas tenemos que dominar este estado, porque los flujos de efectivo aparecen en valoración de empresa, los flujos de efectivo de caja aparecen en evaluación financiera de proyectos, los flujos de caja aparecen por todos lados, porque repito, al fin y al cabo, una cosa es utilidad y otra cosa es liquidez. Entonces sabemos que el estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico y obligatorio, ¿cierto? Es más, es el estado financiero más nuevo, porque recuerden que balance y PIG es un milenario, vienen de allá del siglo XIV, ¿sí? En cambio, este nació con todo lo que es el movimiento internacional de norma internacional en la década del 80, al siglo pasado. Y en Colombia nació con el famoso decreto 2649 del año 93, que empezó a regir el 1 de enero del año 94. O sea, es un estado relativamente muy nuevo, tanto en el mundo como en Colombia. Pero ese estado
en su clasificación utiliza términos muy financieros. Me dice, toda la información de entrada y salida de efectivo me la va a clasificar en 3 grandes grupos: operación, financiación e inversión. Y estas son 3 de las grandes variables de la gerencia financiera: operación, financiación, inversión. Cuando usted ve gerencia financiera o administración financiera de corto plazo, estas 3 son el centro de estudio. Y dice que se puede presentar o por método directo o por método indirecto. Hay 2 formas de hacerlo. Cuando uno conoce un poquito de esto, que es lo que quiero que ustedes conozcan, pues ustedes estarán conmigo de acuerdo en que el método directo tiene más trabajo, tiene un poquito más de camello, pero para finanzas es mucho mejor. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Yo cojo los estados de resultados de 2 periodos, vean, de 2 periodos, ¿sí? Los balances generales al cierre de esos 2 periodos, o sea, estado de resultados del año 2018, 31 de diciembre del 2018. Estado de resultados 2019, 31 de diciembre del 2019. Y con esos 2 estados y una información adicional que debo tener, me lanzo a preparar el famoso estado de fuentes y usos. ¿Recuerdan? Estado, o que antes en Colombia llamamos estado de cambios en la situación financiera. Estado que ahora no es obligatorio en NIC, pero que hay que hacerlo para poder hacer este estado. Y hay que hacerlo porque en finanzas es un estado financiero muy importante para análisis financiero. Entonces, con estos 2 balances, estos 2 PG y la información adicional, calculo las fuentes y usos, hago todo el trabajo, ¿de acuerdo? Para finalmente llegar a un estado de fuentes y usos. Mire, fuentes de corto, fuentes de largo, generación interna, usos de corto, usos de largo. Este es el famoso estado de fuentes y usos. Recuerden ustedes que fuente es financiación, usos es inversión. En últimas, ¿qué inversiones hizo una empresa en un periodo y cómo carajo la financió? En este caso, la empresa hizo inversiones por 52.000 millones. ¿En qué? Pagando dividendos, haciendo inversiones de largo plazo, comprando propia planta de equipo, y todo esto es inversión de corto, o sea, aumentando capital de trabajo. Tener más efectivo, más inventario, ¿cierto? ¿Y cómo lo financió? Bueno, primero, generando utilidades y caja, ¿eh? O sea, la famosa generación interna de fondos, donde la utilidad tiene que ser el rey del universo. Date cuenta que de 52.000 millones de pesos de inversión, 32.000 millones de utilidad. Eso es muy, muy sano. Pero también puedo recurrir a préstamos de bancos, puedo recurrir a capital de socios y también apalancarme un poquito, vea, con proveedores, financiarme con impuestos y lo ideal, cobre cartera. Entonces, este estado me dice qué inversiones hice y cómo las financié. Y teniendo ese estado, me lanzo a hacer el estado de flujo de efectivo. Ahora sí me vengo a armar el estado por el método indirecto. Y armo el estado de flujo de efectivo, que me dice que empecé con 10 millones el año, que la operación me dejó 61 en el objeto social, que gasté 34 en financiación y que gasté 25 en inversión. ¿Sí? O sea, miren aquí el grafiquito síntesis. Mire, esto es un estado de flujo de efectivo. Usted empezó con 10 millones el año y terminó con 12. Entre otras, eso lo dice el balance, mire. El balance dice, el mismo balance dice que el efectivo, yo empecé con 10 y terminé con 12. Inicié el año 2019, ¿no? O sea, a final de 2018. Inicié el 2019 con 10 y terminé con 12. Entonces, aquí está, mire. ¿Y cómo logró pasar de 10 a 12? Aquí está, mírelo. Porque el objeto social me dejó 61.000 millones de pesos. De esos 61 gasté 34 en financiación y 25 en inversión. 34 más 25 da 59, menos 61 quedaron 2. ¿Esos 2 para dónde se fueron? A aumentar el saldo final. ¿Ah? Y ese es el método inicialmente indirecto, y luego lo pasa al método directo, que por aquí abajo lo tengo para mis alumnos. Desen en cuenta, amigos, que decidí no lo dije al inicio, pero esta noche decidí no preparar acetatos, sino decidí mostrarles lo que son los apuntes de una clase en estos momentos que estamos en esta situación de clases remotas. Estos son apuntes de mis estudiantes cuando vemos estos temas en la especialización. Entonces, el método indirecto me dice que la operación me generó 61 de efectivo neto. ¿Y qué es lo que hace el método indirecto? Coge la utilidad 32 y a través de un proceso de sumas y restas, como lo llamo yo, un proceso de depuración, lo vuelve caja. ¿Qué es lo primero? Pues suma depreciaciones, suma amortizaciones, suma deterioros, porque eso disminuyó la utilidad, pero no afecta a la caja. Y hace otra serie de operaciones acá que luego las podemos ver con calma.
Pero el método directo es mucho más claro. El método directo, mírelo aquí, está a mano derecha. Obviamente también llega a 61 y lo que me está diciendo es que la operación se manejó. Por venta recaudé 463, pagué costos a proveedores por 283, pagué gastos por 118, recibí arriendos por 10 y pagué impuestos por 12. O sea, me dice concepto por concepto. ¿Por qué motivo entró plata a caja y por qué motivo salió? Y claro, pues seguramente esto es mucho más didáctico para un no experto en estos temas que esto que es coger una utilidad y volverla a caja a través de un proceso de depuración que a veces a la gente le cuesta un poquito de trabajo. Señores, este es el rey de reyes, este es el estado de flujo de efectivo, estado que obviamente los financistas tenemos que conocer, tenemos que entender y tenemos que saberlo elaborar. Bueno, y finalmente, después de todo eso, hablemos ahora de análisis financiero. Si tengo claro el insumo, pues muchas herramientas de análisis financiero se vuelven demasiado sencillas. Aquí les traigo esta noche 4, al menos para poder charlar. Primero, a ver, un análisis vertical. Hacer un análisis vertical. Mire, aquí tengo el estado de resultados de un año, el estado de resultados de otro año, y lo pasé, le hice el análisis vertical. Este es el análisis vertical. Es simplemente pasar todo a 100%. Entonces, si 90 es el 100%, 50 es el 55%, y se pasa todo a porcentaje. Ese es el análisis vertical. Demasiado sencillo, ¿cierto? O sea que en esta empresa el costo representa el 55.6% de la venta. Los gastos representan el 33.3% de la venta. No sé, los gastos financieros representan el 3.3% de la venta. ¿Sí? El impuesto de renta representa el 3.7% de lo que yo vendo. ¿Sí? Y estos que están resaltados con amarillo, que son los que están a frente de las utilidades, es lo que llaman márgenes, que son indicadores. O sea, yo no he llegado al tema de indicadores, pero ya empiezan a salir. O sea, esta empresa tenía un margen bruto del 47.5 y lo bajó a 44. O sea, porque date cuenta que de 18 pasó a 19 aquí, ¿no? De derecha a izquierda. De un margen bruto del 47 bajó al 44. ¿Y por qué? Porque los costos, dejó subir el costo los mismos 3 puntos. Entonces, 3 puntos de más de costo, pues 3 puntos de menos de margen. Y este que está frente a la utilidad operacional, ¿cómo se llama? Margen operacional. Vea, margen operacional de 11.3 lo bajó a 11.1. Y este que está aquí abajo, en el último, en la utilidad neta, ¿cómo se llama? Pues margen neto, vea. El margen neto que era 5, subió a 7.4. Y ahí empieza uno a analizar cosas, ¿no? Entonces uno dice, hombre, ¿por qué si el margen operacional venía ligeramente caído, finalmente el margen neto creció también? Ah, pues porque en esta segunda parte del estado de resultados, esta segunda, debajo de la utilidad operacional, pasaron cosas buenas. Mire, los otros ingresos de 3.000 pasaron a 5.000 millones. ¿Ve? Los otros gastos de 2.000 se sostuvieron en 2.000. Mientras que los gastos financieros de 4.000 millones que pagaba intereses, bajé a 3.000. Entonces, tener más otros ingresos, frenar los otros gastos y reducir los gastos financieros, pues eso tiene que mejorar el margen. Por eso el margen que era 5 ahora sube a 7. Y al frente, a mano derecha, está el análisis horizontal, que es la variación de un año al otro. Pasar de 80 a 90 es aumentar un 12.5. Pasar de 42 a 50 es aumentar un 19. Pasar de 38 a 40 es aumentar un 5. Y pare ahí. ¿Qué le pasa a una empresa cuando sus ventas de un año al otro crecen el 12, pero sus costos crecen el 19? Estamos jodidos, ¿cierto? Financieramente hablando, ¿cierto? No nos fue bien, ¿cierto? Porque las ventas van creciendo a un ritmo del 12, pero sus costos van creciendo a un ritmo del 19. ¿Eso qué quiere decir? Que su margen se tiene que caer. Date cuenta que el análisis horizontal y el vertical se hablan entre ellos. ¿Sí? Si las ventas crecen por debajo de los costos, o dicho en otras palabras, los costos crecen por encima de las ventas, el margen se deteriora. Y ahí estamos viendo eso, ¿bien? Ahí está clarísimo, ¿cierto? Y eso lo entiende uno porque uno entiende el estado de resultados, porque uno lo entiende. Y ahora ven que miren indicadores. Mire, aquí tengo un balance sencillo con activo corriente, activo no corriente, total activo 100, pasivo corriente, pasivo no corriente, total pasivo y patrimonio. Ahí está, un balance sencillito. Y con ese mismo PG de arriba, con ese mismo, calculen indicadores, vean. Entonces, calcule indicadores. Mire, indicadores de liquidez, mire.
razón corriente, activo corriente, dividido en pasivo corriente. Y como uno entiende la contabilidad, uno sabe que este es corto plazo y este es corto. Y entonces, ¿qué significa 1.29? 1.29 es lo mismo que 1.29 dividido en 1, ¿cierto? O sea que por cada peso que tengo de pasivo corriente, tengo en mi activo corriente 1,29, ¿cierto? O sea que tengo un 29% de más activo para respaldar el pasivo. Obviamente a diciembre 31, 12 de la noche, porque el balance está cortado en ese momento. Y entonces, ¿qué es el capital de trabajo contable? Pues es lo mismo, pero en forma de resta, vea, utiliza la misma variable, vea, las mismas, ¿sí? Ahora, en vez de dividir, réstelas. Entonces, ¿qué quiere decir este 10? Que si yo en teoría, y es muy teórico, yo pagara todo el pasivo corriente a 31 de diciembre con el activo corriente que tenía, ese mismo día me sobrarían 10. Un indicador muy teórico para una empresa que está en marcha, pero un indicador muy importante para una empresa que esté en liquidación. Porque cuando está en liquidación, el liquidador sí tiene que coger el pasivo corriente y volverlo plata, perdón, coger el activo corriente y volverlo plata, para con esa plata pagar el pasivo. ¿Ah? Y entonces date cuenta que esto ya usted lo entiende, porque usted entiende la contabilidad. O sea, esto se vuelve una cosa demasiado sencilla para nosotros. Endeudamiento, mire, ya, estos dos ya se los mencioné. Mire, endeudamiento total, pasivo sobre activo, 60%. Quiere decir que el 60% de mis activos los financio con terceros, que puede ser o pasivo financiero, o pasivo comercial, o pasivo laboral, o pasivo fiscal. Y el otro que les mostré ya, vea, cobertura de intereses, gastos financieros sobre la UAII. ¿Qué quiere decir esto? Que el 23% de lo que yo tengo de utilidad ordinaria y no ordinaria, ¿cierto? Antes de pagar gastos financieros e impuestos, el 23% de eso lo estoy dedicando a pagar gastos financieros, que no es una cifra muy alta. Máxime si el banco está ayudando a financiar la compañía, ¿cierto? Indicadores, véalos. Margen bruto, ya lo vimos, vea. Margen bruto, margen operacional y margen neto. 44, 11 y 7. Los mismos que estaban aquí, mire. Mire, son los mismos que están aquí. 44, 11 y 7. El mismo, vea. O sea que cuando hice el análisis vertical, ya salieron esos márgenes, ¿cierto? Bueno, y otros dos más. Dos más, por ejemplo, mira, aquí hay dos más, perdón que me pasé. Aquí, el famoso ROA y el ROE. ROA, rentabilidad del activo. ROE, rentabilidad del patrimonio. Pues divida la utilidad neta entre el activo. Divida la utilidad neta entre el patrimonio. O sea, ¿qué quiere decir 6.7? ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 pesos que yo tengo de activo, la empresa genera una utilidad neta de 6 pesos con 70 centavos para los dueños. Y esta que le interesa mucho a los dueños, el ROE, ¿qué quiere decir 18.6? Que de cada 100 pesos que yo tengo de patrimonio, o sea, dinero metido en la compañía, la empresa genera una utilidad de 16.8 efectivo anual. O sea que este sería lo que está rentando mi inversión en la empresa en términos de tasa efectiva anual. Y quise rematar este análisis financiero con algo que les quiero comentar. Aquí, este es un concepto que quiero que lo miremos. El famoso EBITDA. El famoso EBITDA. Yo no conozco tema que permita diferenciar más utilidad de caja que este. Yo no conozco tema que permita poner en práctica conceptos contables como este. Y es un caso muy sencillo. Porque es la utilidad antes de que yo quite intereses, impuesto de renta, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, si yo vengo y cojo aquí un PG sencillo, venta 180, costos de venta 120, utilidad bruta 60, quito gastos de 28, utilidad operacional de 32, quito gastos financieros de 12, da una utilidad antes de impuestos de 20, impuesto de renta de 7, pues llega una utilidad neta de 13. Y dése cuenta que tengo 4 renglones resaltados. La depreciación está dentro de mis costos y suman de estos 120, 5 son depreciaciones. Dentro de estos 60 de gastos, 3 millones es una amortización que hice unos seguros que pagué por anticipado. Y aparte están los gastos financieros y aparte está el impuesto de renta. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le evita? A ver, por el solo nombre, la utilidad antes de quitar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, párese aquí la utilidad bruta. Perdón, párese la utilidad operacional.
Párese en la utilidad operacional. Cuando usted se para acá, usted no ha quitado ni gastos financieros ni ha quitado impuestos. Pero tiene que ser antes de haber quitado 4 cosas. Y usted ya quitó depreciaciones y ya quitó amortizaciones. Ya la restó. Ya restó estos 5, ya restó estos 3. Concluya. ¿Cómo calcula el EBITDA? Pues coja la utilidad operacional y súmele depreciaciones y amortizaciones. Y eso es lo que dicen los libros. Coja la utilidad operacional y súmele depreciaciones y súmele amortizaciones. Entonces, en otras palabras, amigos, una cosa es utilidad operacional, 32. Otra cosa es EBITDA, 40. El EBITDA es esta misma utilidad operacional, pero convertida en caja. El EBITDA es esta misma utilidad operacional, pero convertida en caja. La operación dio 32 millones de utilidad, pero la operación dio 40 en caja. Y aquí se lo pruebo, mira, aquí se lo pruebo. Si usted coge las ventas y le quita los costos y gastos que implican salida de caja, ¿sí? No vaya a restar 120, porque 5 no implica salida de caja, reste 115. No vaya a restar 60, reste 57, porque estos 3 no implican salida de caja. Si a 180, que son las ventas, le quita 115 y 125, ahí está el EBITDA, vean. Ahí está el EBITDA, ahí están los 40. O sea que el EBITDA es la misma utilidad operacional, pero llevada a caja. Y con ese EBITDA, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Coge los 40 y paga financiación. ¿Qué es financiación? Pague gastos financieros que no los ha pagado, pague el impuesto de renta y pague dividendos a los socios. 12, 7 y 3, mira, aquí está. Pague 12 de gastos financieros, 7 a la DIAN y 13 a los socios. Todo eso es financiación. Y cuando a 40 le quita 32, ¿cuánto le queda? 8. ¿Qué le quedó en caja? ¿Qué son los 8? Los 8 son estos 5 de depreciaciones y estos 3. Lo que usted deprecia y amortiza le queda en caja. Y ese es un concepto supremamente importante. La depreciación y la amortización contablemente son gastos, financieramente son caja. Estos 8 son caja. Dese cuenta que usted coge los 40, paga los 32 de financiación y le quedan 8. ¿Qué son los 8? Los 5 que depreció y los 3 que amortizó, para que con esos 5 vuelva y reponga maquinaria y equipo y con estos 3 vuelva y reponga otros activos. Y claro, entonces el EBITDA, en pocas palabras, es el efectivo que generó la operación, con lo cual pude pagar financiación 32 y pude hacer inversión 8 y se acabó la plática. Señores, eso es lo que quería básicamente comentarles. Vamos a bajar esta pantalla que creo que ya no la necesitamos. Vamos a bajar esto que no lo necesitamos. Permítame, vamos a bajar esto. Bueno, señores, he dejado de compartir pantalla. Señores, espero con esta charla haber demostrado que la contabilidad es necesariamente un insumo. Que todo financista, independientemente de su profesión, tiene que manejar. Porque muchos temas que nacen de la contabilidad se desarrollan, se maduran en la parte financiera. Quiero agradecerles a ustedes por estar interesados en cada vez ser mejores ejecutivos. Esa es nuestra gran responsabilidad, poder asesorar mejor las empresas. Y agradecemos a la Universidad del Norte que nos dio esta oportunidad de charlar. Y repito, quiero terminar con lo que inicié. Espero volver a Santa Marta. Me encanta, tengo muchos amigos en Santa Marta y poder disfrutar de nuestra sede de Uninorte y poder disfrutar de su deliciosa comida y sus jugos ahí en la plazoleta de la catedral. Señores, un placer, mil gracias a todos, un cordial saludo desde Bucaramanga y estaré ahora atento para sus preguntas. Doctor José Campillo, el auditorio es todo tuyo. Señor José, active su micrófono para que lo podamos escuchar. Gracias, Gustavo. Si estaba hablando solo, tenía el micrófono desactivado. Agradecemos a nuestro conferencista por la temática abordada en este momento, la cual ha sido muy provechosa en este espacio. A continuación, bueno, procedo con las preguntas. En este momento tengo 2 preguntas, profesor Arnaldo. Una en donde el señor Juan José González Cruz me dice: me gustaría saber si el profesor Arnaldo tiene algún libro publicado con este contenido
o si puede recomendar un libro de consulta sobre el tema. A ver, yo he escrito libros, pero de otras temáticas. Tengo un libro escrito de sociedad del conocimiento, tengo un libro escrito de ingeniería financiera, porque en su momento fui decano en la Facultad de Ingeniería Financiera y me propuse escribir sobre eso. Y estos temas he pensado que los voy a publicar porque creo que el COVID-19 me ha dado el tiempo, bueno, toda esta problemática que estamos viviendo, para no hablar concretamente del COVID, toda esta problemática me ha dado tiempo suficiente para escribir. Y bueno, pues tengo ya mucho material escrito que de pronto algún día lo materializo en un libro. Pero por ahora, además de los apuntes que traigo en clase, pues tengo que recomendar libros de otros autores. A nivel de análisis financiero, hay libros muy buenos. Yo diría que uno de los buenos es el primero que escribió Oscar León García Serna, Administración Financiera. Él escribió posteriormente otros, pero el primero, la primera versión que él escribió, para mí es uno de los muy buenos libros. Este obviamente es un libro más subido, es un libro seguramente al nivel nuestro. Cuando quiera empezar más por abajo y ser un poquito más suave, como ir subiendo, pues coja Héctor Ortiz Anaya, que tiene cualquier cantidad de versiones, creo que va en la 18, de un texto llamado Análisis Financiero. Entonces, Héctor Ortiz, un nivel más suave, Oscar León, un nivel mucho más alto. Y ya lo que es concretamente el estado de flujos de efectivo, sí les recomiendo mucho que se le pegue la NIC 7. La NIC 7 para el grupo 1 o la sección 7 para el grupo 2 de NIF para pymes. Recuerden que las NIF y las NIP tienen unas cartillas, unos manuales emitidos por el mismo IASB que trae muchos ejercicios, o sea, es un material como para autoestudio. Cuando quiera perfeccionarse en flujos de efectivo, sí le recomiendo que se vaya directamente a la NIF 7 y a la NIF 7 y a los documentos complementarios con ejercicios. Porque es mejor ese material que es muy técnico y es muy bien hecho, ¿de acuerdo? Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, profesor. Hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento de las personas con respecto a la información, comentando una excelente conferencia. Han pedido también varias personas que si es posible, que los archivos, los cuales usted mostró, los pudiéramos compartir a ellos. Tengo muchas cosas ahí que no mencioné. Voy a pasarlos todos a un solo documento, lo que toqué y lo que traté y se lo mando. Perfecto, vale, muy bien. De otra manera, el señor John Sechura hace una pregunta que espero esté completa. Según lo que leo, dice impacto de coberturas en el flujo de caja. Solamente dice eso, si no es claro. Gustavo, no sé si es posible que de pronto al señor John... No, es claro, Es claro, lo que está preguntando mi estimado amigo está combinando varias temáticas en una sola. A ver, cuando hablamos de coberturas, estamos hablando de todo lo que es básicamente el mundo de los mercados derivados. Y esas coberturas lo que buscan es básicamente cubrir riesgo de precios. Entonces, cuando usted hace coberturas, usted lo que está es tratando de poder predecir más claramente su flujo de caja. En el ejemplo que di del caso de el ORI, cuando hablamos del ejemplo de una compañía que está dedicada a la venta de café, en el momento que usted hace ese contrato de futuro, fija una carga en 100 pesos, usted lo que está haciendo es que ya sabe que hacia el inmediato futuro, a los 6 meses, usted va a tener un desembolso de 100 pesos de caja. 100 pesos que pudo haber sido 97 o 105, usted no hace el contrato de futuros, pero como hizo el contrato de futuro ya ancló el precio, y al anclar el precio ya le queda fijo en 100 pesos carga, y obviamente eso le permite ya manejar proyecciones de caja mucho más certeras. Entonces las coberturas lo que ayudan es a predecir, a poder proyectar más claramente los flujos de efectivo. Vale, muy bien, muchas gracias, profesor. No tengo más preguntas en este momento. Sigo recibiendo agradecimientos. Excelente. Bueno, me acabo de llegar una. Perdóname, me acabo de llegar una pregunta. No la he podido leer previamente porque acabo de llegar, pero dice, cuando existen valoraciones, no está bien. No está bien redactada, no la logro leer bien, profesor, lamentablemente.
Está hablando Ok, de valoración. cuando De dice valorizaciones, ahora ya me dio una mayor claridad, había hecho una abreviatura de una palabra. Cuando existen valorizaciones en la propiedad, planta y equipos, me dice en un ESAL de régimen tributario especial, reinversión del excedente neto, me dice, estas se llevan al ORI. Sí, recuerden ustedes que en el caso de las valorizaciones hubo un tratamiento inicial diferente entre grupo 1 y 2. Voy a hablar lo que sucedía hace unos 3 años. Las valorizaciones solamente estaban permitidas para el grupo número 1, no estaban permitidas para el grupo número 2, cosa que a mi manera de ver no tenía lógica, porque el grupo 2, a pesar de que se llaman pymes, hay pymes muy grandes en Colombia. La Universidad del Norte, grupo 2, por ejemplo. La universidad donde yo trabajo, grupo 2. O sea que el concepto de pymes no es necesariamente una empresa pequeña. Y eso de que no pudieran valorizar su propiedad, planta de equipo era una enorme deficiencia. Recuerden que la última versión de NIF para pymes, la que empezó a regir el año 2019, ya se homogeneizó con la NIF plenas y ya permite un manejo igual para los dos grupos. En ambos grupos, o sea, tanto en grupo 1 como 2, hablemos de propiedad, planta de equipo, que es la pregunta, tiene que quedar necesariamente a valor razonable. Y valor razonable en este caso se entiende fundamentalmente como lo que un perito determina por un avalúo comercial. O sea, lo que un comprador y un vendedor debidamente informados estarían de acuerdo en dar por una propiedad, planta de equipo ya en un estado de uso. Y esas valorizaciones son ORI, o sea, usted las registra como mayor valor del activo contra ORI. Y después de ORI lo traslada y va a dormir al patrimonio. En últimas, es una vuelta finalmente parecida a como lo hacíamos en Colombia. Ustedes recuerdan que en Colombia debitábamos valorizaciones y acreditábamos superávit por valorización. Ahora no se evita valorización, esa cuenta no existe, se lleva como mayor valor del activo respectivo. Y superávit por valorizaciones no existe. Usted acredita ORI y ese ORI lo traslada posteriormente. Así como traslada la utilidad neta al patrimonio, también traslada el ORI al patrimonio. Entonces, eso es un típico y claro ejemplo de lo que es el ORI. Son efectos macroeconómicos que usted no puede realizar en caja, porque así como hoy se le está valorizando un inmueble, mañana eso se puede volver una desvalorización por un deterioro social de la zona donde está el edificio. Entonces, esos efectos macroeconómicos que no se realizan en caja, que no, esa plata no ha entrado a caja, tampoco se puede sacar como dividendos. Muy bien, muchas gracias, profesor. Sigo recibiendo mensajes. Creo que tenemos inclusive estudiantes que estuvieron con ustedes porque dicen excelente como siempre. Muy seguramente ya estuvieron en su clase y tuvieron esa experiencia. Un saludo muy especial a los egresados que puedan estar conectados. Un saludo muy especial en ese momento. Bueno, antes de finalizar el webinar, quisiera compartir con nuestros participantes lo siguiente. Voy a colocar en el chat en este momento un enlace en el cual vamos a podernos conectar con las personas que estén interesadas en recibir información en la especialización en finanzas para hacerlo de manera inmediata. Hoy mismo voy a estar conectado. Permítanme, lo voy a colocar enseguida en el chat para que ustedes lo puedan visualizar. Es un enlace por Meet. En ese momento ya yo lo tengo conectado en otra pantalla, solamente que si se conectan me esperen 1 o 2 minutos que finalicemos el webinar y lo voy a atender de manera directa. Asimismo, quiero invitarlos desde ahora y darles un comunicado que el próximo 19 y 20 de agosto tenemos preparado un summit gerencial, el cual van a recibir la invitación para que participen. Esperamos que haya sido de su interés. Los invito pues, a aplicar todos los tips que nuestro conferencista le ha comunicado en ese momento y permitir que la Dirección de Especializaciones los acompañe en sus procesos de formación académica. Agradezco enormemente a nuestro conferencista y amigo, profesor Arnaldo Solano Ruiz, y a los asistentes, a todo el equipo de IRES que está conmigo en este momento acompañándome, Mercadeo y de TICS, con Gustavo. Les recordamos seguirnos en nuestras redes, también en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Les deseamos una feliz noche. Gracias por su asistencia y recuerdo que nos vemos ahorita en el enlace en Meet. Una feliz noche para todos, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Un cordial saludo.